Bueno, hola a todas y a todos. Soy Soledad Antonell y en esta serie de 4 videos voy a hablarles de conceptos teóricos sobre las titulaciones ácido-base y en particular en este video de hoy vamos a ver la tercera parte, que es la que está destinada a las titulaciones de ácidos y de bases débiles. Así que antes de ver este video les recomiendo fuertemente mirar las partes 1 y 2, así están más en tema y con los conceptos previos adquiridos. Bueno, para ordenar la información de estos 4 videos, en el primero ya vimos una breve introducción al análisis volumétrico y también aprendimos a calcular pHs de ácidos monopróticos y de bases monobásicas fuertes y débiles. En el segundo video ya vimos sobre la construcción de curvas de titulación de ácidos fuertes con bases fuertes y de bases fuertes con ácidos fuertes, y también estudiamos el efecto de la dilución. Y en este video, que es la parte 3, vamos a ver la construcción de curvas de titulación de ácidos monopróticos débiles con bases fuertes y de bases monobásicas débiles con ácidos fuertes, y vamos a estudiar el efecto de la dilución y también de la fuerza ácida o básica del analito. Y en el video que sigue, para el cual me van a tener que tener un poquito de paciencia, en unos días va a estar, vamos a ver la detección del punto final en titulaciones ácido-base y vamos a ver de qué manera elegir un indicador más adecuado para distintas titulaciones típicas. Bien, entonces, titulaciones ácido-base de especies débiles. En este caso, el titulado o analito y el titulante son un ácido débil y una base fuerte, o bien una base débil en analito y un ácido fuerte el titulante. Y obviamente también, como toda reacción de titulación ácido-base, están basadas en neutralizaciones. Bueno, tenemos 2 tipos. La primera es la titulación de un ácido débil. Nos vamos a centrar en los monopróticos, titulados con bases fuertes. En este caso, hidróxido de sodio. Al hacer reaccionar entonces el hidróxido de sodio con nuestro analito ácido débil, se va a formar agua y también nuestra sal sódica de la base conjugada a menos, ¿sí?, de nuestro analito. Y el otro tipo de estas titulaciones de especies débiles es la de una base débil monobásica con un ácido fuerte, en este caso clorhídrico, ¿sí?, que es el que se utiliza habitualmente. Y al reaccionar el clorhídrico con nuestra base débil, nos va a dar como producto de esta reacción de titulación la sal de cloruro del ácido conjugado de nuestro analito y obviamente agua. Como ya les conté en la parte anterior, cuando vimos las titulaciones de especies fuertes, cuando hacemos una titulación estamos principalmente enfocados en determinar la concentración, que es desconocida, de un dado analito con comportamiento ácido-base en solución. Y en ese sentido aparece la primera definición, que es muy importante, que es la del punto de equivalencia. Y se alcanza el punto de equivalencia en términos generales cuando la cantidad de titulante que agregamos, ¿sí?, se hace idéntica a la cantidad de analito, obviamente teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción que estamos siguiendo en esta titulación. En el caso particular de titulaciones ácido-base 1 a 1, es decir, que un ácido reacciona con un oxidrilo, o una base, mejor dicho, la definición matemática del punto de equivalencia es que el número de protones proveniente del ácido va a ser igual al número de oxidrilos proveniente de la base. Bien, acá en un ejemplo de una titulación de un ácido débil con una base fuerte, por ejemplo acético titulado con hidróxido de sodio, donde la reacción que ocurre es que al agregar hidróxido de sodio a la solución dentro del Erlenmeyer que tiene acético, se va a formar el acetato de sodio y agua, ¿sí? Bien, en esta titulación, si quisiésemos mirar acá o ver acá el punto de equivalencia, también al igual que en especies, cuando titulábamos especies fuertes desde el punto de vista ácido-base, se va a dar el punto de equivalencia en el punto de inflexión o de cambio de curvatura, ¿sí?, de la titulación ácido-base, que para estas reacciones 1 a 1, además, se da a la mitad del salto de pH. ¿Está bien? Bien.
Antes del punto de equivalencia podemos decir que tenemos exceso de ácido acético, es decir, de titulante, con lo cual esta parte de la curva y el pH, ¿sí?, de esta parte de la curva va a estar dominado por ese exceso de titulante que tenemos en la solución de Erlenmeyer. Y luego del punto de equivalencia, ¿sí?, el pH vemos que sube bruscamente y se hace muy básico, y entonces podemos ver que va a estar dada esta parte de la curva por el exceso de titulante, que en esta titulación, en este caso, es hidróxido de sodio. Tengamos esto en mente, porque en un ratito nos vamos a poner a construir la curva, y ya saber esto, que digamos, se los explico, y lo pueden ver de forma análoga al video anterior, cuando vimos el caso de la titulación, por ejemplo, de clorhídrico con hidróxido de sodio. Tener esto en mente nos va a facilitar mucho los cálculos posteriores. Bueno, además, algo interesante aquí es que cuando estamos titulando especies débiles, también, dado que las especies débiles tienen una constante de acidez asociada, ¿está bien?, vamos a poder obtener de estas curvas no solamente información cuantitativa, sino también termodinámica, es decir, que vamos a poder conocer si los valores de pKa, o el valor de pKa de la especie que estemos titulando. Y dónde, en qué región de la curva especialmente, y obviamente donde haya exceso de titulado, o en la parte de la curva donde domine la especie titulada. En este caso sería el acético. Tengamos todo esto en mente, que nos va a servir un montón. Bien, al igual que pasaba en las titulaciones de especies fuertes, ¿sí?, si bien uno tiene el punto de equivalencia, que es un punto teórico, que es donde tenemos igualdad en el número de protones que vienen del ácido y en el número de oxidrilos que vienen de la base, determinar o caer justo en el punto de equivalencia cuando uno está haciendo una determinación experimental es prácticamente un imposible, ¿no? ¿Por qué era esto? Porque si nos fijamos, el punto de equivalencia, que quedó por acá abajo, pero se los estoy redondeando con el láser, el punto de equivalencia cae en una zona donde el pH cambia abruptamente con nada prácticamente de cambio de volumen de titulante. Pero, aprovechando esto, ¿sí?, uno, cuando hace una titulación, puede ingeniárselas para frenar esta titulación en algún punto que corresponda, ¿sí?, a este salto de pH. Porque si frena en algún punto de esos, el volumen que está gastando de solución titulante va a ser prácticamente idéntico al del punto de equivalencia, y entonces el error que cometa en esta cuantificación va a ser muy bajo. A este punto en el que frenamos experimentalmente, ¿sí?, que lo ideal es que esté lo más cercano posible al punto de equivalencia, y si no, que caiga justamente en esta zona de cambio abrupto de pH, a ese punto lo llamamos punto final, que es el experimental, y, repito, tiene que ser un punto en el cual haya un cambio repentino de pH en la solución dentro del Erlenmeyer. Esto lo vamos a ver en detalle en el video 4. Bien. ¿Cuál es el objetivo entonces, recapitulando un poco todo lo que dije hasta acá a modo de introducción? ¿Cuál es el objetivo de la construcción de curvas de titulación ácido-base? Bueno, el objetivo es que nosotros aprendamos a construir un gráfico que muestre cómo cambia el pH a medida que agregamos titulante. ¿Y por qué? Porque la curva de titulación teórica, si saber construirla, nos permite entender lo que está ocurriendo durante la titulación, ¿sí?, qué especies dominan en cada parte, dónde tengo que frenar, para decir, ok, acá terminó la titulación, etc. Y además nos permite interpretar la curva experimental, en caso de que la midamos. También construir la curva de titulación nos va a permitir conocer cómo se modifica dicha curva cuando diluimos el analito o el titulante, y también cómo se modifica con la fuerza ácida o básica del analito. Y esto último nos hará saber si es posible cuantificar un dado analito mediante titulación ácido-base. Así que es como súper importante. Y por último, también tener la curva de titulación y saber construirla nos brindará información sobre cómo hacemos para detectar el punto final.
Entonces, para poder construir nuestra curva de titulación, lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción química entre el analito y el titulante, y luego utilizar esa reacción química para calcular la composición y el pH luego de cada agregado de solución de titulante. Bien, comencemos entonces con la titulación de ácido débil con base fuerte. Y a modo de ejemplo vamos a ver la titulación de 10 mililitros de ácido acético 0,1 molar con hidróxido de sodio 0,05 molar, donde la pKa del ácido acético vale 4,75 a temperatura ambiente. ¿Cuál es la reacción que ocurre? La primera pregunta que nos teníamos que responder, que el hidróxido de sodio, cuando lo vamos agregando a la solución de Erlenmeyer, ¿sí?, hace que el ácido acético se transforme en acetato de sodio y se forme agua. Bien, si nosotros queremos como partir esta reacción de titulación en, digamos, lo que está pasando o en los equilibrios presentes adentro del Erlenmeyer, tenemos por un lado el ácido acético, que es un ácido débil, que se disocia en solución acuosa parcialmente para dar acetatos y protones, con una constante que es 1,75 por 10 a la menos 5, y obviamente también tenemos la autoprotólisis del agua, que acá está escrita en forma inversa. Fíjense que si nosotros sumamos estas dos reacciones, a menos de los contraiones, o del contraión, que en este caso es sodio, sumando estas dos reacciones así tal cual están escritas, o sea, la disociación del acético y la inversa de autoprotólisis del agua, obtenemos exactamente nuestra reacción de titulación. Entonces, en este caso, la constante de titulación es Ka sobre Kw, es decir, nos termina dando del orden de 10 a la 9. Si ustedes se acuerdan, para la titulación de ácido fuerte no aparecía la reacción esta, porque obviamente no hay un equilibrio para el ácido que estamos estudiando, porque es un ácido fuerte, y la constante nos quedaba directamente 1 sobre Kw, o sea, 10 a la 14. Acá, cuando estemos titulando un ácido débil, ustedes pueden hacer este análisis, pero siempre lo que nos va a quedar es que la constante de titulación, de equilibrio de titulación, es la K del ácido que estemos titulando sobre la Kw, y que va a ser claramente menor, ¿sí?, que la de un ácido fuerte, porque está menos favorecida. Así todo, si bien es menor, es un número muy, muy grande, y de hecho, mientras sea mayor que 100, esta relación de constantes K sobre Kw, vamos a poder decir que la reacción es completa, y por eso la escribí con una sola flecha, por más de que esté titulando un ácido débil. Entonces, lo primero que tienen que hacer es este análisis para ver si la reacción va a ser completa, y eso se va a dar, o lo podemos garantizar, cuando la K sobre Kw sea mayor que 100, y mejor aún cuando sea mayor que 1000. Si no, no va a ser completa y no va a servir con fines cuantitativos. ¿Está bien? Bueno, luego que decimos que nuestra reacción es óptima y es adecuada para hacer un análisis cuantitativo por titulación ácido-base, tenemos que ver, para construir nuestra curva teórica, qué puntos elegimos calcular. De nuevo, como había dicho en el video anterior, es necesario calcular 1.000.000 de pH, 100 pH, un pH, ¿cuántos? Entonces, mirando nuestra curva de titulación, ¿sí?, de ácido con base, vemos que siempre que estamos titulando un solo protón, es decir, que tengamos un solo salto, y dada esta forma, que siempre se va a mantener de S para la curva, parece óptimo, ¿sí?, o conveniente, o suficiente, ¿sí?, quedarnos con 4 puntos. La situación inicial, que me va a definir dónde empieza la curva, el phi igual a 0,5, que es a mitad de titulación, es decir, donde está, vuelvo acá, la parte de abajo de la S, ¿sí?, el phi igual a 1, es decir, en el punto de equivalencia, y el phi igual a 1,5 cuando tengo algún punto, cuando tengo exceso de titulante. Bien, entonces ahora que ya elegimos los puntos, vamos a analizar qué tenemos en cada uno y hacer los cálculos de pH correspondientes para luego poder construir nuestra curva. Bien, el phi igual a 0, ¿qué significa? El phi, ¿se acuerdan que era el grado de avance de la reacción? Significa que todavía no agregué hidróxido de sodio, o sea que el volumen de hidróxido de sodio es 0. Si uno pone 0 acá, como todos estos tienen números, obviamente el que tiene que valer 0 es el volumen de hidróxido de sodio. Dicho en otras palabras, lo que tengo dentro del Erlenmeyer es una solución de acético 0,1 molar. Listo. Ustedes ya saben calcular el pH
de una solución de acético 0,1 molar. Y si se acuerdan del video 1, por eso les dije al principio que era tan importante mirar primero la parte 1 y la parte 2, la concentración de protones uno la podía estimar directamente como la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración del ácido, que en este caso, fíjense que la estimación es muy buena, o sea que nos da el pH verdadero, ya que si comparamos la constante, que vale del orden de 10 a la menos 5, la multiplicamos por 1000, nos da el orden de 10 a la menos 2, ese valor es menor que la concentración, es decir, que la disociación del ácido es despreciable en estas condiciones, que ocurre al menos del 1%. Entonces directamente calculamos así los protones, y el pH nos da 2,87, bien ácido, como esperábamos para una solución de acético 0,1 molar. Bien, segundo punto, mitad de la titulación. Si este phi vale igual a 0,5, ¿sí? Lo que hacemos es despejar de acá el volumen y nos da 10 mililitros. Bien. Antes de hacer cuentas, no damos cuentas por hacer cuentas, ¿sí? Sin antes pensar. ¿Qué significa que estemos en phi igual a 0,5 de nuestra titulación? Bueno, significa que transformamos la mitad del ácido acético en acetato. ¿Ok? O sea que la mitad de lo que teníamos de esto pasó a esto. Es decir, que en el equilibrio, en phi igual a 0,5, la concentración de ácido acético va a ser exactamente igual a la concentración de acetato. Si nos vamos ahora a nuestra constante de acidez para el ácido acético, y estas dos concentraciones son iguales, se nos cancelan, y obtenemos que la concentración de protones es exactamente igual a la constante de equilibrio. Es decir, que el pH en phi igual a 0,5 es exactamente igual a la pKa del ácido acético. No tuve que hacer ninguna cuenta. Y el pH me da 4,75 de 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tenemos en este punto? Y acá aparece la primera diferencia con respecto a la titulación de ácido fuerte. En este punto, ustedes seguramente alguna vez lo escucharon nombrar, tenemos una solución reguladora o solución buffer basada en acético y en acetato. Y si bien todavía no vimos buffer, y les prometo que de acá a unas semanas van a tener un video hermoso y detallado sobre el tratamiento de soluciones buffer, déjenme adelantarles que una solución reguladora, ¿sí? Es una solución que tiene en el equilibrio a un ácido y a su base conjugada en concentraciones parecidas. Y esta solución buffer o reguladora tiene la propiedad muy interesante y muy importante de regular el pH, o sea, de mantener el pH más o menos fijo en torno a su valor de pKa frente al agregado externo de ácidos o de bases fuertes. ¿Está bien? Bueno, entonces, acá en particular tenemos como el buffer perfecto y ideal porque se da no solamente que son parecidas, sino que son idénticas, y tenemos justamente la solución de pH igual a pKa. Si quisiesen calcular otro punto, si antes del punto de equivalencia pueden hacerlo, y les doy acá como alternativa a este segundo punto, calcular por ejemplo el pH en phi igual a 0,7. Entonces, ¿qué significa esto? Que transformamos el 70% de acético en acetato, o sea que ya tengo el 70% como acetato y el 30% me quedó como acético. Puedo calcular el volumen, reemplazando en phi, poniendo 0,7, calculando el volumen de hidróxido de sodio, y para calcular el pH tengo dos alternativas. Una primera alternativa que es calcular las concentraciones en este punto corregidas por la dilución, donde todo el acético va a estar distribuido entre acético y acetato, ¿sí? Corrijo por la dilución, y todo el hidróxido de sodio, que en realidad va a ser el sodio que haya en solución, va a ser 0,0292 molar por la dilución efectuada. Si miramos fijamente, dado que el hidróxido de sodio, en esta parte de donde phi es menor que 1, es nuestro reactivo limitante en esta titulación, entonces lo que voy a poder garantizar es que todo el sodio que agregue, como la reacción es completa, ¿sí? Todo el hidróxido de sodio que agregue va a ser igual a lo que aparezca de acetato de sodio en solución. ¿Está bien? Habiendo dicho esto, ya sabemos cuánto vale acetato en este punto, vale 0,0292 molar, y entonces acético vale 0,0417 menos este 0,0292, que me da 0,0125 molar. Reemplazando en la constante de acidez, obtenemos los protones, y de ahí el pH.
en phi igual a 0,7. Y fíjense que nos da muy parecido al punto anterior, que nos había dado 4,75. En particular, cae en la zona de pH de pKa más menos 1. Siempre que tengamos pKa más menos 1, ¿sí?, en una dada solución donde hay un ácido y su base conjugada, voy a tener una solución reguladora. O sea que en este punto también tengo una solución reguladora basada en acético y acetato, donde está bien, tengo un poco más de acetato que de acético, pero las concentraciones siguen siendo parecidas como para tener un buffer, y por eso el pH no cambia tanto, ¿está bien?, a pesar de que seguía agregando hidróxido de sodio. Otra forma de ver este punto, ¿sí?, es mucho más sencilla y sin hacer cuentas de dilución. Directamente, si yo sé que phi vale 0,7, es decir, que se transformó el 70% del acético en acetato, entonces la concentración de acetato en el equilibrio va a ser igual a 0,7, la concentración total de acético corregida por dilución. Y la concentración de acético en el equilibrio va a ser entonces 0,3 por la concentración total de acético corregida por dilución en este punto, ¿sí?, teniendo en cuenta el volumen de hidróxido de sodio que agregué. Directamente reemplazamos esto en nuestra constante de acidez, y fíjense que se nos va la concentración de acético corregida por dilución, y me queda directamente ahí la relación de concentraciones, y obtenemos obviamente el mismo pH que habiendo hecho las cuentas anteriores. Bien, siguiente punto, phi igual a 1. Si estamos en phi igual a 1, podemos calcular el volumen. Y estábamos en el punto de equivalencia, ¿sí?, cuando justo agregué la misma número de moles de hidróxido de sodio con respecto a los que tenía de acético. Y fíjense que me da 20 mililitros, que es un resultado lógico y coherente, ya que el titulado, que es el acético, yo agregué 10 mililitros y la concentración era 0,1 molar. Si estoy titulando con hidróxido 0,05 molar, es decir, la mitad de concentrado, para llegar al punto de equivalencia voy a tener que agregar el doble de volumen de lo que tenía de acético. Bueno, como les dije recién, estar en phi igual a 1 significa que estamos en el punto de equivalencia. Entonces, ¿qué tenemos? No hay exceso ni de ácido acético ni de oxidrilos. Agregué exactamente el mismo número de moles de hidróxido de sodio, con lo cual lo que tengo en phi igual a 1 es una solución de acetato de sodio en agua, ¿sí? Entonces, el pH del punto de equivalencia va a estar dado por la hidrólisis de la sal que se formó, que en este caso no va a ser 7, como era cuando titulamos en el video 2, ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque el acetato de sodio en agua en realidad está completamente disociado porque es una sal, y el acetato, como es una base débil, muy débil, pero débil al fin, hidroliza liberando oxidrilos a la solución y haciendo que el pH en el punto de equivalencia sea básico, es decir, mayor que 7. Y esto se va a repetir para cualquier titulación de ácido débil con base fuerte que hagamos, ¿sí? El pH en este caso, siempre como está dado por la hidrólisis de la sal que se formó, y esa sal está compuesta por una base débil, ¿sí?, el pH va a ser mayor que 7. Bien, entonces hagamos la cuenta. Para conocer entonces el pH tenemos que ver cuál es la dilución que hicimos. Entonces calculamos las concentraciones corregidas por dilución en este punto, donde obviamente la concentración de hidróxido y la de acético total van a ser idénticas, y como es una base, ¿sí?, vamos a la KB del acetato, que fíjense que es muy, muy, muy chiquita. Entonces, si hacemos directamente la KB por 1000, nos da el orden de 10 a la menos 7, que es mucho menor que la concentración de nuestra sal básica en el equilibrio, que es 0,033 molar. Entonces, directamente la concentración de oxidrilos la podemos calcular como la raíz cuadrada de la KB del acetato por la concentración del acetato en el punto de equivalencia, y eso me da un pH en el punto de equivalencia de 8,64. Es básico, pero no tan básico como esperábamos, dada su gran debilidad como base. Bueno, y por último, en phi igual a 1,5, vamos a nuestra expresión para phi, y despejamos de acá el volumen de hidróxido de sodio. ¿Qué tenemos en phi igual a 1,5 antes de ponernos a hacer cuentas? Significa que nos pasamos del punto de equivalencia, estamos pasados un 50%. Hay un exceso de hidróxido de sodio, entonces nuestra solución, ¿por qué va a estar formada?
por acetato de sodio, que ya lo formé, que estaba en el punto de equivalencia, y ahora aparte voy a tener hidróxido de sodio en exceso. O sea que es una solución mezcla de dos bases. Una extremadamente débil, como es el acetato de sodio, y el hidróxido de sodio, que es fuerte, ¿sí? Que es la cantidad que haya agregado en exceso en este punto. Y el pH será básico, obviamente, si antes era básico, ahora será más básico porque tengo oxidrilos en exceso que vienen del hidróxido de sodio que tiré de más, y estará determinado únicamente, y no vamos a cometer ningún error al decir esto, estará determinado únicamente por el exceso de hidróxido de sodio, ya que está recontra, escúchenme bien, inhibida la hidrólisis del acetato. Si en el punto anterior, que era el punto de equivalencia, donde no había oxidrilos en exceso, ¿sí? Vimos que la hidrólisis estaba muy poco favorecida, o sea, que iba a ocurrir en menos del 1%, ahora, en exceso de oxidrilos, ¿sí? Dado por este hidróxido de sodio que tiene de más, todavía menos favorecida va a estar, o más desfavorecida. Con lo cual, el pH solamente va a estar determinado por lo que agregue de exceso de hidróxido de sodio. Y dicho esto, no me importa que se haya formado acetato, el acetato no va a hidrolizar. Y entonces esta situación, luego del punto de equivalencia, va a ser idéntica a la titulación de un ácido fuerte con una base fuerte cuando estamos después del punto de equivalencia. ¿Está bien? Idéntica. Y eso yo ya se los adelanté cuando les mostré al principio de este video la curva de titulación y les dije, la segunda parte de la curva depende del titulante. Bueno, si titulo con lo mismo un ácido fuerte y un ácido débil, lo titulo con el mismo hidróxido, la segunda parte de la curva ya nos imaginamos que va a ser igual porque va a estar determinada por el titulante, que es el mismo. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces, hacemos el cálculo, ¿sí? Acá les muestro todo el desarrollo, corregimos por dilución, y despreciamos el acético en el equilibrio, porque estamos diciendo que va a estar todo como acetato, calculamos entonces todo lo que va a estar como acetato, y todo el hidróxido de sodio que agregué. Y entonces los oxígenos en exceso, ¿a qué van a ser igual? A todo lo que agregué de hidróxido de sodio corregido por la dilución, menos el hidróxido de sodio que reaccionó con mi acético, que en este caso va a ser igual a la concentración de acético corregida por dilución. ¿Está bien? Haciendo la cuenta, sacamos de acá directamente los oxidrilos, y de ahí el pH, que nos da muy básico como esperábamos, ya que está dado por la base fuerte. Bien. Ahora que tenemos todos nuestros puntos, entonces sí vamos a construir nuestra curva de titulación, pH versus volumen de hidróxido de sodio, ponemos los puntos que acabamos de calcular y los unimos por nuestra curva de titulación en forma de S, ¿está bien? Y nos quedó acá preciosa y bien definida. El primer punto, entonces, o los primeros puntos, que son cuando agregué prácticamente o nada o muy poquito de hidróxido de sodio, el ácido acético es la especie predominante, ¿sí? Ahí podemos despreciar acetato frente a acético, y entonces el pH va a estar dado básicamente por la cantidad de acético que tiene la solución, y por eso este pH inicial corresponde a la hidrólisis o la disociación del acético directamente. Luego de haber agregado unas pocas gotas de hidróxido de sodio, se forma el buffer o solución reguladora acético-acetato, y fíjense que en prácticamente toda la parte de la curva que depende del titulado, ¿sí? Voy a tener un buffer acético-acetato. En particular en el rango de pH que va entre pKa-1 y hasta pKa+1. Mirando nuestra pKa que vale 4,75, entonces toda esta zona que voy a tener una solución reguladora o solución buffer basada en acético-acetato, va a ir desde pH 3,75 hasta pH 5,75. ¿Está bien? Y fíjense que acá aparece algo interesante, que no aparecía con los ácidos fuertes, cuando tirábamos los ácidos fuertes, y que es que de esta curva podemos obtener información termodinámica, porque en particular, y les hice la cuenta, si nos vamos a F igual a 0,5, que en este caso es un volumen de 10 mililitros de hidróxido de sodio, vemos que el valor de pH es justamente el valor de pKa del acético, y eso se va a repetir siempre para cualquier ácido débil que estemos titulando.
¿Está bien? En phi igual a 0,5 voy a la curva de titulación y de ahí obtengo directamente el valor de pKa, y por eso obtenemos, como les decía, información termodinámica. Y después, en la zona de, lo vuelvo a repetir porque es importante, de pK-1 hasta pK+1, inclusive tengo siempre solución reguladora, y por eso el pH no cambia mucho con el agregado de la base fuente. Vuelvo a repetirles, esto lo van a ver en mayor detalle dentro de unas semanas en el video dedicado especialmente a las soluciones reguladoras. ¿Qué pasa luego de acá? Luego de acá ya tengo mucho acetato frente a acético, ya se rompe el buffer, entonces yo sigo agregando hidróxido de sodio y ahora sí el pH va a aumentar notablemente. ¿Hasta dónde? Hasta que alcanzamos el punto de equivalencia, que se da cuando el número de moles de protones que vienen del acético se igualan al número de moles de oxidrilos que vienen del hidróxido de sodio, y el pH es básico porque está dado por la hidrólisis de la sal que se formó, que en este caso es el acetato de sodio, que es una base débil. Y luego del punto de equivalencia, hay un exceso de oxidrilos, en este caso que vienen del hidróxido de sodio, y el pH va a estar determinado por eso, y me olvido a quién estaba titulando, no me importa. Y el pH tiende al que sería correspondiente a una solución de hidróxido de sodio 0,05 molar, que es 12,7. No es 12,7 porque obviamente está diluido dentro de la media. Bien. Entonces esta curva la podemos, a modo de resumen, dividir en dos partes. Una hasta el punto de equivalencia y una después. La parte hasta el punto de equivalencia, la primera parte de la curva, hasta el punto de equivalencia inclusive, depende del analito, ¿sí? Y de cuál sea la identidad del analito. ¿Por qué? Porque fíjense que esta zona, que era una zona como la mayor parte de esta curva, ¿sí? De esta parte de la curva, esta zona iba entre pKa-1 y pKa+1. Entonces va a depender de quién es el analito y su valor de pKa. Y es el punto de equivalencia inclusive porque el pH del punto de equivalencia está determinado por la hidrólisis de la sal que se formó, y la base débil que al hidrolizar, ¿sí? Es la que me va a definir el pH, obviamente es la base débil del analito. ¿Está bien? Y luego del punto de equivalencia, ¿sí? La segunda parte, solo depende del titulante en exceso, y no me importa quién sea el analito, ni en qué concentración esté, ni nada. Y bueno, y con esto ya está. Pueden a partir de ahora, si bien yo les hice cálculos específicos de 4 puntos, elegir cualquier punto para calcular, ¿sí? Sabiendo que quién domina cada parte de la curva. Bueno, veamos qué pasa con la dilución, ¿sí? Acá ¿qué pasa si diluyo las especies que están formando parte de esta titulación? Entonces acá está la curva de titulación. Ahora la grafiqué en grado de avance para independizarlos del volumen y hacer más fácil y más directa la comparación. Aparece la curva de titulación ácido-base para acético 0,1 molar, titulado con hidróxido de sodio 0,05 molar, que es la que acabamos de hacer las cuentas. Si concentro todo 10 veces, tanto al titulado como al titulante, fíjense, obtengo esta curva en marrón, y si diluyo todo 10 veces, con respecto a mi situación inicial, obtengo esta curva en fucsia. Vamos a analizar entonces qué es lo que pasa con la dilución. Entonces, el primer cambio que vemos es en phi igual a 0. Y vemos que en phi igual a 0, el pH aumenta con la dilución del analito. ¿Está bien? ¿Y eso por qué es? Porque si acuérdense, el pH en phi igual a 0 está dado por lo que se disocie el ácido acético, que en este caso es mi analito. Cuanto más diluido esté, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a liberar una menor concentración de protones al medio también. Entonces el pH se va a ir acercando cada vez más a 7. Luego, esta parte, la segunda parte que vamos a analizar, vemos que se mantiene invariable con la dilución del analito. ¿Y eso por qué? Porque esta parte, recordamos, vuelvo a insistir con esto, esta parte de la curva corresponde a la zona buffer del analito, en este caso a la zona buffer acético-acetato, que está comprendida entre el rango de pH que va desde pK-1 hasta pK+1. Entonces no depende de la dilución. Mientras yo esté a un grado de avance fijo, eso me fija, ¿sí? Me determina cuál es la relación de concentraciones de base conjugada, ácido conjugado de mi analito,
Entonces no me importa qué tan diluido esté, digamos, los dos van a estar diluidos por igual, lo único que me importa es la relación entre ellos. Luego, en el punto de equivalencia, en phi igual a 1, fíjense que el pH disminuye con la dilución del analito, y esto es porque obviamente en este punto la concentración de oxidrilos está determinada por la raíz cuadrada de la constante de basicidad del analito por la concentración de la sal, que esta que está hidrolizando. Entonces, si diluyo un analito, obviamente voy a tener también menor concentración de acetato en el punto de equivalencia, entonces el pH va a ir también acercando hacia 7. Y luego del punto de equivalencia, tal cual les adelanté hace unas diapositivas atrás, el pH va a disminuir con la dilución del titulante, y fíjense que disminuye o cambia en un orden de magnitud. Si concentro una vez, aumenta un orden de magnitud del pH, y si disminuyo un orden de magnitud con respecto a la curva verde, también disminuye una unidad del pH. ¿Está bien? Buenísimo. Entonces, otra cosa que podemos ver aquí es que la dilución no favorece la cuantificación del analito, que es lo mismo que nos pasó cuando estudiábamos las titulaciones de ácidos fuertes, ¿se acuerdan? En el video 2, no quedó tan atrás, acá lo más. La dilución no favorece la cuantificación del analito. ¿Por qué? Porque la dilución disminuye el salto de pH en torno al punto de equivalencia. ¿Está bien? Y una disminución del salto de pH, que fíjense que esta disminución del salto de pH es por culpa del titulante, porque la parte del analito no se mueve, porque está como medio fijo por el buffer, ¿está bien? Por el valor de pKa, alrededor del pKa. Es todo por culpa de tener que diluir al titulante. Y entonces al diluir, disminuye el salto de pH en torno al punto de equivalencia, y se va a hacer más difícil o determinar, ¿sí?, ese punto final de la titulación, y va a tener mucho más error, que se traduce automáticamente en cuantificar o en poder decir cuál es la concentración de mi analito, con más error a medida que aumento la dilución. De nuevo, no se preocupen, esto lo vamos a ver bien en detalle y en profundidad y muy explicado en el video 4. Bueno, ahora que estudiamos el efecto de la dilución, acá con ácidos débiles nos aparece otro análisis muy interesante, que es estudiar cómo cambian estas curvas con la fuerza ácida, es decir, con el valor de Ka del analito, obviamente manteniendo la concentración constante para no variar todo al mismo tiempo. O sea, sería una titulación de distintos ácidos de idéntica concentración, todos con hidróxido de sodio 0,05 molar. Y lo único que va a cambiar en estas titulaciones es la Ka o la identidad del analito. Bueno, acá tengo nuestra curva original en verde, que es la del ácido acético. Acá les grafico en marrón y en violeta dos ácidos más fuertes que el acético. Uno con constante 10 a la menos 4, y el caso extremo de un ácido fuerte en violeta. Y aquí aparecen las curvas de titulación que corresponderían a titular dos ácidos más débiles que el ácido acético. Uno con constante 10 a la menos 7 en fucsia, y uno con constante 10 a la menos 9 en turquesa. ¿Qué es lo que vemos? Si miramos lo que pasa en la zona de phi igual a 0, el pH aumenta cuanto menor es la Ka del analito. O sea, cuanto más débil es el analito, el pH aumenta. Y esto es lógico, obvio y evidente, ¿verdad? Cuanto más débil es el analito ácido, es decir, cuanto menos se disocia liberando protones al medio, uno que espera un pH más cercano a 7. ¿Está bien? Entonces, por eso este aumento acá. Luego la zona que corresponde a la zona buffer de la curva de titulación, también se corre a mayores pHs a medida que disminuye la Ka, o sea, a medida que el analito se va haciendo más débil como ácido. De nuevo, esto es coherente. Esta zona de la curva está definida por el valor de la pKa, ¿sí? Cuanto mayor sea la pKa, o sea, más débil el analito, más corrida para arriba va a estar nuestra curva de titulación. En el punto de equivalencia, que es el pH en phi igual a 1, aumenta a medida que disminuye la constante de acidez del analito. ¿Y esto por qué es? A ver, pensémoslo. Si yo tengo un analito que es cada vez más débil como ácido, significa que su base conjugada
es cada vez más buena y más fuerte como base. Entonces, a igual concentración, si lo que está pasando acá es que disminuye la constante de acidez, pero a su vez, si disminuye la constante de acidez, aumenta la constante de basicidad de la base conjugada. Entonces, es mejor como base. Entonces, a igual concentración, el pH en el punto de equivalencia, que está dado por la hidrólisis de la base, va a ser cada vez más básico. ¿Está bien? Y por último, algo que ya esperábamos, luego del punto de equivalencia, fíjense que todas las curvas me dan idénticas independientemente de cuál sea el ácido que estemos titulando. Estamos titulando un ácido súper fuerte como un ácido fuerte, o si estamos titulando un ácido recontra débil con una constante de 10 a la menos 9. Nos dan todas absolutamente idénticas. Y entonces esto obviamente que también está de acuerdo con lo que ya aprendimos, tanto en el video anterior como este, y es que esta parte de la curva, luego de φ igual a 1, depende solamente y únicamente del titulante. Si estoy usando el mismo titulante con idéntica concentración, entonces sí o sí todas las curvas tienen que ser coincidentes en esta parte. ¿Está bien? Porque el pH está dado por el exceso de hidróxido de sodio y es el mismo. Bueno. Centrándonos en el análisis cuantitativo que nos interesa hacer cuando estamos llevando a cabo una titulación ácido-base, fíjense que no por culpa ahora del titulante, sino por culpa de la fuerza ácida del analito, el salto de pH en torno al punto de equivalencia sí disminuye conforme disminuye el valor de K. O sea, que tengo un salto de pH más chiquito, cuanto más débil es mi analito como ácido. Para un ácido fuerte tengo un salto gigante, para un ácido 10 a la menos 4 también está bueno, para el ácido acético está bien, y ya para un ácido con constante 10 a la menos 7 tengo un salto bastante chiquito, y ni que hablar que ni veo salto para un ácido con una constante de 10 a la menos 9. ¿Sí? Entonces, cuanto menor es la K, o sea, cuanto más débil es nuestro ácido, se hace más difícil, por no decir que llega un punto que se hace imposible, la detección del punto final de la titulación. Es decir, que cuando el analito se hace muy débil, no lo voy a poder cuantificar mediante una titulación ácido-base mirando el pH. Sí por otras técnicas, pero exceden, digamos, el nivel de lo que sería lo que vemos aquí para olimpiadas. ¿Está bien? Sí por otras técnicas, no monitoreando el pH. Entonces, esto ya nos ayuda un montón para cuando venga el video siguiente de detección del punto final, y los ayuda un montón a ustedes. Si a ustedes les viene al laboratorio un ácido que quieren cuantificar y saben que la constante es del orden de 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, no solamente ya pueden construir una curva, y si no la quieren construir más o menos la pueden imaginar. ¿De dónde va a ir el salto? Ustedes saben más o menos que acá está clavado en el pKa, y más o menos cuando es pK más 1, termina el buffer, y ahí más o menos empieza el salto de pH, ¿hasta dónde? Hasta más o menos, lo que sería el pH del titulante. ¿Ok? Entre esos valores de pH va a estar el salto. Entonces, si se fijan, si ustedes tienen un ácido con una pK 8, el salto va a ir entre 8 y entre ¿hasta dónde? Y depende de la asociación del titulante, qué sé yo, 11, 12, 13 con furia. Eso no hay un buen salto de pH ahí, y entonces, si quisiesen determinar la concentración, una titulación ácido-base monitoreando el pH, no es conveniente. Fíjense que acá directamente no tengo una zona donde se mantenga el pH constante. Simplemente el pH cambia todo el tiempo. O sea, directamente algo con 10 a la menos 9 no se puede hacer. ¿Está bien? Entonces, recapitulando, la cuantificación de un analito ácido mediante titulación ácido-base se hace en práctica cuando el analito es muy débil. Recuerden esto, que los va a acompañar toda la vida como químicos, futuros químicos o carreras afines, y en particular recuérdenlo para el próximo video cuando hablemos de la detección del punto final. Y más o menos esperemos un salto de pH de 4 unidades para poder determinar una concentración
mediante titulación ácido-base y que esa concentración que estemos determinando tenga un error bajo y aceptable, ¿sí? Buenísimo. Bien, ahora que ya vimos todo lo que podíamos ver, y les juro que les conté un montón, para ácidos débiles, podemos hacer el mismo análisis para las titulaciones de base débil con ácido fuerte. ¿Está bien? En este caso, a modo de ejemplo, sería amoníaco, por ejemplo, 0,1 molar, titulado con clorhídrico 0,1 molar, donde, como uno directamente ya graficamos en pH, nos conviene tener a mano el dato, digamos, en términos de pKa. En este caso sería el pKa del amonio, que vale 9,25. ¿Está bien? Hagan las cuentas ustedes, porque yo ya les mostré mucho detalle para el ácido acético, y confío en que con toda esa explicación ustedes ahora van a poder encarar, ¿sí?, esta titulación y hacer las cuentas, y verifiquen si el pH en estos 4 puntos que les den los que me dieron a mí, espero que sí, si no me avisan. Bueno, y después de tener entonces sus 4 puntos, los grafican y los unimos por nuestra curva de calibración, de titulación, perdón, en forma de S invertida, al igual que habíamos visto para el caso de las bases fuertes, que ahora el pH empieza en valores altos, básicos, o sea, porque estoy titulando una base. Inicialmente tengo una base, entonces el pH va a estar dado por la hidrólisis de la base, y entonces será básico. A ver, los ayudo un poquito, para que se pongan a encarar cada uno de estos puntos, y chequeen que les dé exactamente lo que dice acá. El punto en phi igual a 0, ¿cuál sería? Tener solamente una solución de amoníaco de concentración 0,1 molar. El pH está dado por eso. Directamente oxidrilos raíz de Kb por la concentración del amoníaco. La Kb del amoníaco por la concentración del amoníaco. Siguiente punto es el phi igual a 0,5. Titulé la mitad del amoníaco. O sea, agregué la cantidad de clorhídrico tal que transformé la mitad del amoníaco en amonio. Tengo una solución que es equimolar en amoníaco-amonio. Tengo mitad amoníaco, mitad amonio. Entonces tengo mitad de un ácido y mitad de su base conjugada. Lo que tengo es un buffer amoníaco-amonio, y el pH va a ser en este punto 9,25, y toda esta zona de la curva voy a tener una zona buffer, o va a estar dominada por el buffer amoníaco-amonio, entonces se va a mover desde pKa más 1 hasta pKa menos 1, o sea, de 10,25 hasta 8,25. Luego rompo el buffer y llego en phi igual a 1 al punto de equivalencia, donde agregué el mismo número de moles exacto de clorhídrico con respecto a lo que tengo de clorhídrico con respecto a los que tengo de amoníaco. Entonces lo que tengo es una solución de cloruro de amonio. Y el pH va a estar dado por la hidrólisis de esta sal. El cloruro no le pasa nada, el amonio hidroliza liberando protones, entonces esperamos en esta titulación un pH menor que 7, 5,28, parece estar bien. Y entonces siempre que titulemos una base débil con un ácido fuerte, el pH en el punto de equivalencia va a ser menor que 7. ¿Está bien? Esto va a ser siempre así, porque se me forma una sal donde el catión de esa sal es un ácido débil. Y luego del punto de equivalencia, el pH que va a estar dado directamente por el exceso de clorhídrico. De nuevo, el amonio es un ácido débil, pero es muy débil, es malísimo como ácido. Fíjense que tiene una pKa 9,25, ¿sí? Entonces, si ya acá uno puede despreciar la hidrólisis del amonio, más aún acá que tenemos exceso de amoníaco, exceso de clorhídrico, entonces el pH está dado directamente por el exceso de clorhídrico, tal cual nos pasaba en la titulación de una base fuerte con un ácido fuerte. Chequenlo, sé que lo van a poder hacer, y cualquier cosa pregunten acá abajo, dejen comentario, y los ayudo. Bueno, y también les dejo para pensar qué es lo que pasa en el caso de la titulación de una base débil cuando la diluyo, ¿sí? Y cuando hago estudios, digamos, de cómo se modificaría la curva con bases de distintas constantes, con distintas constantes de equilibrio, para distintas constantes de acidez. ¿Está bien? Sé que lo van a poder hacer, vuelvo a repetir, porque es análogo a lo que les acabo de mostrar en mucho detalle para el ácido acético. Bueno, habiendo visto todo esto, con estos 3 primeros videos, ya sabemos calcular pHs de todo, básicamente,
Sabemos construir y analizar curvas de titulación, tanto de especies fuertes como de especies débiles, tanto ácidos como bases. Y estuvimos hablando un montón de las curvas y de cómo se modifican las curvas, y les estuve adelantando mucha información sobre cómo es que hacemos experimentalmente para saber cuándo frenar la titulación. Bueno, vean bien todo esto, traten de entenderlo bien, así en el video siguiente, cuando hablemos específicamente de detección del punto final, de cada una de las titulaciones y cómo hacemos para detectarlas de tal manera de cometer el menor error posible en la cuantificación, así cuando vemos ese video le pueden sacar bien el provecho. Así que continuará. Bueno, gracias por llegar hasta acá, espero que se haya entendido y nos vemos en el último video. Chau.